Hola, mi nombre es Sandy. Y yo soy Daniela Lobo, somos estudiantes de la carrera de Filosofía y vamos a hablar en este video sobre la ética de la liberación. Por lo cual mi compañera Daniela les va a decir qué vamos a hablar en este video introductorio y cuáles van a ser los puntos que vamos a tocar. Bueno, vamos a dividir el video en dos partes. La primera parte vamos a hablar un poco sobre Dussel, Enrique Dussel y su texto La ética de la liberación, un poco de su método también y para introducirnos un poco también a los problemas latinoamericanos, que es un punto primordial para la ética de Dussel. Después ya vamos a entrar de lleno en la ética de liberación, que tiene como base bibliográfica el texto Ética de liberación de Enrique Dussel, que lo pueden encontrar en PDF por si lo desean leer. Y los invitamos a que también puedan seguir investigando, como dice Daniela, porque también hay otros textos del filósofo Enrique Dussel que les pueden servir, ya que recuerden que esto solamente es una mera introducción y es mejor remitirse a los textos como tal. Bueno, para hablar de lo que es la ética de la liberación, nosotras tomamos al autor que es Enrique Dussel. Sin embargo, antes de él también hay otros autores de la liberación o de coloniales o que ya empiezan a incurrir en lo que es la filosofía latinoamericana y caribeña, por lo cual los incitamos a que puedan seguir investigando porque esto solo es un video introductorio. Enrique Dussel empieza a hablar de la ética de la liberación, digamos, en un segundo momento de su vida, cuando ya ha hecho otros textos que hablan de lo que es la filosofía de la liberación. Sin embargo, hay algo muy interesante con lo que es meramente la ética de la liberación, porque él dice que es algo que venía practicando incluso sin que lo hubiera teorizado primero. ¿Por qué? Recordemos que la ética de la liberación viene de lo que es su filosofía de la liberación, teorías decoloniales, etc. Que lo que buscan es liberar al pueblo latinoamericano en general sin ninguna especificidad y también al pueblo del Caribe, porque son nuestros hermanos, ¿no? Y están ubicados en el mismo continente. En este entorno, lo que podemos vivir como latinoamericanos, y que yo sé que la mayoría también lo ha sentido, es esa gran injusticia social de los sistemas que nos segregan, como por ejemplo el sistema patriarcal, capital, y cómo está constituida la política en nuestro continente. ¿Por qué? Porque toda la estructura de cómo vivimos en sociedad es totalmente eurocéntrica, proceso después del colonizaje, ese momento en el cual choca Latinoamérica con lo que es Europa, cuando dizque vinieron a conquistar algo que ya existía sin que ellos lo hayan percibido anteriormente. En esta etapa, donde ya las personas empiezan a tener un acceso a lo que es el ámbito universitario, a estudios más privados, se empiezan a dar cuenta de esta gran desigualdad. Y que esta desigualdad parte también paradójicamente de que la filosofía ha ayudado a construir históricamente estos sistemas de desigualdad. ¿Por qué? Porque recordemos que la estructura de las ideas también vienen de ideologías, estas ideologías imperantes que en el macro lo que viene a criticar es la ideología eurocéntrica, por lo cual lo que estas teorías buscan es descolonizar y quitarse el eurocentrismo. Para ello tenemos que entender nuestro contexto, por lo cual la ética de la liberación se ubica en analizar al otro. Recordemos que la ética, siempre cuando nos dicen coloquialmente esa persona no tiene ética, no tiene valores, es algo individual, algo que nosotros cosechamos para nuestra vida diaria. Pero la ética de la liberación busca ser algo colectivo, con lo cual también se ubica en la categoría praxis, que es la unión entre teoría y práctica, que viene también de los escritos meramente marxistas y póstumos a Marx que desarrollan esta categoría. Recordemos que Dussel también es un marxista, pero más que marxista empieza a rehacer, por así decirlo, o desestructurar lo que es el marxismo totalmente y lo coloca en un marxismo latinoamericano. Ahora bien, como les va a explicar mi compañera Daniela más adelante, la categoría de vida también Enrique la empieza a tomar de Marx. ¿Por qué? La manera en cómo producimos un objeto, ¿no? Ya en nuestro tiempo vale más lo que producimos que cómo vivimos. E incluso cómo nuestra vida está siendo degradada. Por ejemplo, cómo algunos países en Latinoamérica viven una pobreza extrema. Y en este sentido, pues al hablar del otro, estamos hablando de lo que es el pobre, la persona, por ejemplo, la mujer ante el hombre, los niños, o sea, esas personas que han salido del sistema porque el sistema es para el ser. Y hablando de Hegel, que empieza a hablar de la totalidad del ser, ¿no? Pero
Enrique Dussel ubica a Latinoamérica en el no ser, o sea, lo negado del ser, porque somos lo otro, lo que se nos desprecia. Eso que vemos y que incluso nos tratamos de dar la vuelta y que tratamos de ser, como el ser, ya sea, por ejemplo, blancos, con dinero, con condiciones materiales para una vida digna, porque despreciamos justamente este no ser. Pero el no ser no es porque nosotros elegimos estar ahí, sino porque esas condiciones o esos sistemas nos colocan ahí. Por lo cual, la ética de la liberación se une a todo el sistema macro que teoriza Enrique Dussel, porque Enrique Dussel también habla, por ejemplo, de una fenomenología de la liberación, de una economía de la liberación, de una política de la liberación, etc. Por eso es su sentido totalizante y universal, porque hay todo un sistema que lo ampara. En esto se habla también que la ética de la liberación debe estar orientada a una política y una economía de la liberación. ¿Por qué? Porque solo así se va a materializar el rompimiento de esas estructuras a través de un proceso de revolución. Y antes de la revolución e incluso después de la revolución está la liberación, ese continuo que se mantiene, que es a través de la praxis de la liberación. La ética de la liberación parte de la necesidad de situar la ética y también de liberarla de una visión eurocéntrica. Por eso se plantea como un contradiscurso, el discurso del otro. Por otro lado, la condición primordial de la ética de la liberación es la vida integralmente. Por eso, en el texto de la ética de la liberación, Enrique Dussel parte de la vida biológica y cultural. Toma Humberto Maturana y todo el análisis que ha hecho Humberto Maturana desde la biología para considerar la ética como algo subyacente en el humano. La ética viene a ser el grado último del desarrollo humano, es decir, existe una eticidad humana que es tanto biológica como cultural. En este sentido, la ética como un planteamiento biológico-cultural tiene como condición la vida. Se pasa de un enunciado descriptivo, como sería Juan bebe agua, y que también es una necesidad biológica el beber agua, a un enunciado normativo. Juan debe beber agua. ¿Por qué debe de beber agua? Porque su primer momento es poder salvaguardar la vida. Entonces, si no bebe agua y muere, en ese sentido el enunciado se vuelve normativo, porque es un deber beber agua para la vida. ¿Para qué es importante esta explicación? Es importante porque en este sentido la vida como condición no solo es una vida llanamente, sino es un buen vivir. Por eso se necesita desarrollar y reproducir la vida, y ese es el fin de la ética, el desarrollo y la reproducción de la vida. Por eso la ética también tiene una condición universalista, pero no es lo mismo la universalización que quiere hacer Dussel de la ética de la liberación con la universalización occidental, porque la universalización occidental parte de una particularidad para llegar a un modelo normativo. Lo podemos ver también lo que hace toda la ética formal, principalmente en Kant. En Dussel no. Se parte de una universalización que es la condición de vida y es el deber de cuidar esta vida. De cómo Dussel va a hablar de la vida o cómo la va a defender, es ahí donde mete su método analéctico, que no solamente él lo utiliza o él lo menciona, sino también otros autores. El método analéctico viene de ana, que significa más allá, en el cual yo como individuo no me voy a salir de mí mismo para hablar de mí, sino para hablar del otro. Me salgo de mi subjetividad, de mi individualidad, para colocarme en los zapatos de esa persona que está siendo rechazada por el sistema, ya sea por estas categorías que ya mencioné, como el ser mujer, el ser pobre, el ser negro o mestizo, y voy a tratar de ver cómo ayudo a esa persona en ámbitos materiales, o sea, cosas materiales que puedan cambiar su condición de vida, ya sea en el ámbito de qué puedo hacer desde la política o desde la economía. Y para Dussel incluso la unión entre estos dos ámbitos va a caer en la economía, porque es desde ahí de donde partimos para una vida digna. Y obviamente una economía que no sea capitalista, porque esa es la que ha quitado en gran sentido la vida humana y la ha bajado a una categoría de inservible, porque ahora nos preocupa más para qué sirve nuestra vida que vivir nuestra vida y en qué condiciones la vivimos. Ahora vamos a pasar con el criterio y principio formal de la ética de la liberación. El principio ético de contenido es una norma, sí, es un criterio normativo, pero con una calidad de verdad sobre la vida. El criterio y principio formal tiene una cuestión de validez, son enunciados válidos.
Entonces tiene que ir de la mano con los enunciados de verdad, que sería el principio material de contenido y el criterio material de contenido. En este formal voy a introducir un poco una información sobre lo que Dussel hace, porque es bastante interesante. Para empezar, como les dije, la ética de la liberación es totalmente material y de contenido, pero también tiene una cuestión de normatividad formal, que se puede también universalizar. Para llegar a eso, Dussel hace una crítica a Habermas, a Apple, también a Kant, para poder llegar a articular lo que sería una ética formal con validez universal, algo que digamos en la ética, por ejemplo, kantiana no tenía, porque como les digo, se parte de una particularidad para llegar a una universalidad, y en Dussel no. Como la vida, es un criterio también biológico, cultural, los valores y las normas que salgan de la vida tienen una cuestión universal, porque la vida en sí misma es universal. Entonces, ahora sí vamos a hablar de ese criterio formal de validez, que sería alcanzar la intersubjetividad actual acerca de enunciados veritativos como acuerdos logrados racionalmente por una comunidad. Entonces, en ese sentido, este criterio es un criterio intersubjetivo que a través del diálogo se va a llegar a consensos o a decisiones grupales. Pero si son decisiones que se dan en comunicación, tiene que valer la voz de todos, aún la voz de los otros, esa que ha sido invisibilizada. Por eso es necesario un principio de validez, un principio formal de la ética de la liberación. Y este es el que argumenta con pretensión de validez práctica desde el reconocimiento recíproco como iguales de todos los participantes, que por ello guardan simetría en la comunidad de comunicación, acepta las exigencias morales procedimentales por las que todos los afectados deben participar fácticamente en la discusión argumentativa, dispuestos a llegar a acuerdos sin otra coacción que la del mejor argumento, enmarcando dichos procedimentales y decisiones dentro del horizonte de la orientación que emanan del principio ético, material y definido. Si la condición es la vida, se debe abrir un diálogo o una comunidad argumentativa, que es lo que habla Dussel, en donde se tomarán decisiones. Ahora, tengo el derecho de que se respete mis decisiones, así como respetar al otro. Entonces, si es una comunidad que dialoga, importan los argumentos de todos aquellos que son parte de esta comunidad. Y así se va a ir formando un principio universal, aquello que sea necesario para dicha comunidad, que se va a ver a través de las decisiones tomadas en los diálogos y sobre todo el respeto del otro. Falta también la factibilidad de la ética de liberación, es decir, cómo ven el bien, qué es la justicia en la ética de liberación. También nos sale a preguntar cómo en democracias como estas latinoamericanas podemos constituir un concepto del bien y de justicia que sea adecuado a todas las estructuras históricas que nos han venido afectando. Entonces, esa es otra parte de la filosofía de la ética de la liberación que nos toca seguir investigando, y los invito a que investiguen más.